Muy buenas tardes a todos y a todas por acompañarnos una tarde más en estas jornadas de conmemoración, de recuerdo y de reactivación de ese gran libro que fue La ley de la entropía y el proceso económico de Nicholas Georgescu-Roegen, de cuya publicación estamos ahora celebrando el 50 aniversario. Y esta es la razón, para los que no hayan asistido a la sesión de ayer o a las sesiones previas que se desarrollaron la semana pasada en Madrid, esta es la razón por la que nos ha parecido oportuno reunir a buena parte de los mejores especialistas sobre la obra de Georgescu-Roegen y sobre la problemática que rodea el pensamiento y la contribución en economía, en demografía, en epistemología de las ciencias sociales, la obra de Nicholas Georgescu-Roegen. Así que muchas gracias por estar aquí. Lamentablemente, Mathilde, finalmente, por razones de trabajo, no ha podido estar con nosotros. Los profesores que damos clases en la universidad tenemos que, digamos, dar prioridad absoluta a esas clases sobre todo lo demás, pero ha hecho el esfuerzo, cosa que yo le agradezco muy encarecidamente, de estar con nosotros, aunque sea en esta versión digital, ¿no? La organización de la sesión va a consistir, como se hizo ayer, en la presentación de sendas ponencias. Primero hablará el profesor Ernest Garcia, después le daremos la palabra a la profesora Mathilde Szuba y finalmente tendremos un coloquio, como tuvimos ayer, con los participantes, los asistentes y los miembros de la mesa. Así que, en principio, lo que me corresponde a mí, en primer lugar, es presentar al profesor Ernest Garcia, que es catedrático emérito de la Universidad de Valencia, que lo ha sido casi todo en la Universidad de Valencia, salvo rector, porque ha sido catedrático, ha sido director de departamento, ha sido decano de la Facultad de Ciencias Sociales, ha sido director del Grupo de Investigación de Estudios de la Sostenibilidad. Es probablemente una de las personas que aquí en la Comunidad Valenciana con más detenimiento, más cuidado y con más continuidad ha abierto el campo de lo que podríamos llamar los estudios en sostenibilidad medioambiental, y cuyo trabajo de muchísimas décadas ha culminado en este libro que presentó precisamente hace unas semanas aquí, justamente en el Centro Arnau, Ecología e Igualdad, que es un auténtico compendio de la sabiduría que Ernest ha ido acumulando durante todas estas décadas. Es un libro fundamental para las cuestiones que aquí van a discutirse. Es un libro que intenta no enfrentar, como ha sido tradicional, sino hacer compatibles la versión de Malthus y la versión de Marx en relación con las posibilidades del futuro y el crecimiento económico, y es una obra que es un auténtico compendio de lo que la teoría social de los últimos 2 siglos y medio ha ido proponiendo en relación con estas cuestiones. Yo le quiero agradecer muchísimo a Ernest García el hecho de que esté aquí, el hecho de que nos haya puesto en contacto con Mathilde, gracias al cual conocemos a la profesora Mathilde Szuba, y sin más le voy a dar la palabra. Ernest, cuando quieras. Vale, gracias y buenas tardes. Bien, voy a intentar una cosa que es adaptarme al marco general de las jornadas, que han insistido mucho en los aspectos multidisciplinares del libro de Georgescu-Roegen, y abordar lo que podría ser la faceta sociológica del trabajo de Georgescu-Roegen, lo cual tiene alguna pequeña dificultad, porque no es precisamente su aspecto más fuerte o más potente si se compara el impacto enorme por ejemplo, la representación del proceso de producción en economía con sus ideas, digamos, más propiamente sociológicas, pues no están al mismo nivel. Pero me pareció que así se completaba el repaso de diferentes dimensiones en las jornadas, y que esto podría tener interés.
Pero antes de entrar, me gustaría hacer algunas consideraciones previas. La primera es que, aunque se dijo ayer y se dijo también en Madrid, me gustaría insistir en que la llegada de Georgescu-Roegen a tierras ibéricas fue de la mano con los inicios de la economía ecológica a través de dos libros, La economia en evolució, de José Manuel Naredo, i L'ecologisme i l'economia, història d'unes relacions amagades, de Joan Martínez Alier. Y quiero hacer mención no solo por recordar este momento inicial de las dos cosas, de la economía ecológica y de la llegada de las ideas de Georgescu-Roegen, sino también por algunas razones más personales. Leyendo La economía en evolución, comprendí que era importante revisar la historia de la propia disciplina desde o bajo una mirada ecológicamente consciente, y se me quedó en la cabeza pues la idea de hacer con la historia de las ideas sociológicas lo mismo que Naredo había hecho con la historia de las teorías económicas. Y leyendo el ecologisme y la economía, al leerlo me hizo consciente de que tenía que haber autores y textos más o menos olvidados, en algunos casos muy olvidados, que resultarían muy relevantes para llevar a cabo esa perspectiva. Bueno, la cosa se me quedó en la cabeza y de alguna manera supongo que fue madurando durante mucho tiempo, y solo hace poco ha comenzado a plasmarse en el papel, pero sí quería comenzar reconociendo esta deuda particular, que de alguna manera es un privilegio de la edad, ¿no? Es el privilegio que conocemos como contar batallitas. No es que sea exclusivo de los viejos esto, porque yo creo que todas las personas vemos el mundo a través de o por la mediación de nuestra experiencia de él, pero de alguna manera el grado de tolerancia con las personas de edad avanzada es un poco mayor, ¿no? Y la dosis de batallitas que se nos permite es un poco más alta, y entonces voy a aprovechar este privilegio para plantear algunas cuestiones más. En mi caso particular, la noticia del libro de Georgescu-Roegen, es que es una historia curiosa, porque al menos la Wikipedia dice que él se llamaba Georgescu, pero que en el instituto había otro Georgescu, y entonces se inventó el añadido él mismo para distinguirse. No sé si es verdad o no, pero bueno, no importa. La noticia me llegó a través de una magnífica entrevista que le hizo Jorge Wagensberg hacia 1980, no recuerdo la fecha exactamente, que no sé por qué y cómo llegó a mis manos, y era una entrevista que estaba centrada precisamente en una dimensión muy sociológica de la aportación de Georgescu-Roegen, es la incertidumbre del cambio social, la incertidumbre de la historia. Wagensberg presentaba a Georgescu-Roegen con el título La oscura incertidumbre de la historia. Y esto es ya de entrada una idea muy subversiva en sociología, porque la sociología ha estado muy marcada en toda su historia por la ilusión fundacional de Auguste Comte, aquello de saber para prever para poder, que la función de la sociología era anticipar el futuro de la sociedad para permitir el gobierno exitoso de la sociedad, y nunca la sociología ha conseguido librarse del todo de esta fantasía de Comte. Comte, ya saben, pasa por ser el inventor de la palabra sociología, además del fundador. No es exactamente verdad, parece que está documentado que la había inventado Sieyès,
la Vives, el que redactó el manifiesto del tercer estado que dio origen a la Revolución Francesa, o que estuvo en los primeros pasos de la Revolución Francesa, en un mismo documento en que estaba planteándose cómo hacer una ciencia social, como una ciencia de las costumbres de los seres humanos en sociedad, y en la misma hoja de papel escribió la palabra sociología y la palabra socialismo, significativamente desde mi punto de vista. Aparecen las dos, quizás por primera vez que esté documentado en la historia europea, en la misma hoja de papel del Sieyès. Bueno, y también me llegó la noticia a través del filósofo marxista Manuel Sacristán, que había citado y comentado brevemente, muy brevemente y de manera bastante superficial, el libro de Georgescu-Roegen en dos textos en los que se ocupaba fundamentalmente de otro libro, más o menos contemporáneo, La ecodinámica de Kenneth Boulding, otro de los padres fundadores de la economía ecológica, que es iniciador de una línea que lleva directamente a los planteamientos actuales de economía de estado estacionario, de una economía sin crecimiento, en la que el desarrollo se hace posible a través de la mejora cualitativa, puramente cualitativa, incesante, sin alteración de la escala física. En su lenguaje de desarrollo es que una cosa mejora y crecimiento que se hace más grande. Y pensaba, como han pensado muchos otros después, que era posible mejorar, es decir, continuar o mantener el desarrollo, hacerlo sostenible, que se diría más tarde, sin aumentar la escala física. Bueno, Georgescu-Roegen estuvo muy en contra de esta línea de pensamiento, todo se ha de decir, y hay algún texto en que la critica explícitamente, no a Boulding, que de alguna manera, no sé si porque era su colega, o a Daly, que había sido discípulo suyo y que era el seguidor o el continuador, y que había desarrollado de una forma muy madura este principio. Bueno, Georgescu lo criticó bastante, y por eso quizás, esa es una de las razones de que se conecte a Georgescu más bien hoy con las ideas del decrecimiento. Aunque esta es una palabra que no está ausente del todo de los textos de Georgescu, pero es muy marginal, evidentemente, en ellos. Pero yo tengo la impresión de que Grünewald acertó en este punto cuando eligió la décroissance para el título de la selección de textos que publicó. Bueno, resumiendo, Boulding y Herman Daly construyen la noción de sostenibilidad a partir de la convicción de que nada puede crecer eternamente en un medio finito, como parece que dijo Boulding cuando era presidente de la Asociación Norteamericana de Economistas. Si alguien cree que algo puede crecer, o que una parte de un sistema finito puede crecer indefinidamente, entonces o es un loco o un economista. En cambio, la entropía está más ligada a otra forma de abordar la pregunta por la sostenibilidad, que diríamos bien, nada dura eternamente. No nada crece eternamente, sino nada dura eternamente. En palabras del mismo Georgescu, hasta las gentes del Paleolítico tuvieron que ser conscientes de que un hacha de piedra se rompía y no duraba para siempre, ¿no? Bueno, esto es una intuición, pero solo una intuición, ¿no? No lo puedo fundamentar, pero tengo la impresión de que sería interesante seguir el hilo que lleva de estas
de estas ideas de confianza en el desarrollo, a pesar de todo, de Kenneth Boulding, a una posición de muchos o de bastantes de los ecomarxistas actuales, que sintonizan más con el estado estacionario y con el desarrollo sostenible que no con la bioeconomía o con el decrecimiento. En los papeles que distribuyó José Manuel Laredo en Madrid, hay uno de los anexos insistía mucho en esto, a propósito de, o al menos insistía, lo remarcaba a propósito de las reacciones a un trabajo pionero que hizo con Martínez Alier sobre Podolinsky, y en el que mantenían acertadamente, creo yo, que Engels no había comprendido bien la ley de entropía y que provocaba, Laredo decía, el Wenceslao Rosses, que es un personaje intelectualmente muy respetable, autor de la traducción del Capital, por ejemplo, en Fondo de Cultura Económica, pues había negado, no, Engels había entendido bien la termodinámica, etcétera, ¿no? Y para mi sorpresa, más tarde, porque bueno, Rosses al fin y al cabo era de otra época de la historia del movimiento comunista, pero no hace mucho un autor que es muy reconocido en la actualidad en esta idea de hacer compatible el marxismo y la ecología, es un norteamericano que se llama Foster, resucitó la cosa atacando el artículo de Naret y Martínez Alier y manteniendo que Engels había comprendido perfectamente la segunda ley de la termodinámica, cosa que no voy a detenerme, pero vamos, es una afirmación, digamos, sorprendente, por decirlo suavemente. Me parece evidente que en este punto Laredo y Martínez Alier tienen razón y Foster y Rosses no, están equivocados. Pero no sé si esta conexión, ¿por qué hay esta línea que hace digeribles para la gente que intenta salvar una visión del marxismo compatible con la ecología, hace digeribles las ideas de estado estacionario, de desarrollo sostenible sin crecimiento, pero no las que se derivan de la ley de entropía, ¿no? La ley de entropía sigue siendo difícilmente digerible, como lo fue para Engels. Bueno, acabo con esto de contar batallitas. Lo cierto es que bajo todas esas influencias leí el libro de Georgescu y me impresionó y comencé a preguntarme por sus implicaciones sociológicas, por los 3 puntos que voy a comentar hoy. Si recuerdo bien, lo hice por primera vez en un curso en Valencia, en el año 87 o así, que repetí un poco después en la Autónoma de Barcelona. Y me temo que debí ser bastante insistente al respecto, o pesado incluso, porque los estudiantes de la época incluso me pusieron un mote y sé que me llamaban Mr. Entropía. Sé también que tenía uno peor, más desagradable, pero ese lo conseguí que me lo desvelaran, no conseguí enterarme de cuál era, ¿no? Bien, acabo con esta parte de memoria personal que me sirve de introducción, pero antes de entrar en los 3 puntos más estrictamente sociológicos, me gustaría comentar otra cosa, porque se discutía mucho en Madrid, recuerdo en la sesión, las posibles razones de la defectuosa y pobre recepción de la ley de entropía y del proceso económico. Y me pregunto si una cosa puramente circunstancial desde fuera, desde el punto de vista de la biografía de Georgescu, no,
contribuye a eso, porque si alguien lo mirara fuera del contexto sin saber lo que ha significado, diría, esto es un libro de filosofía de la ciencia, en el fondo una discusión o un intento de refutar el mecanicismo. De hecho, tiene 11 capítulos el libro y hasta el capítulo 9, que es el dedicado a la representación analítica del proceso de producción, hay muchas discusiones que son, yo diría, fundamentalmente de filosofía de la ciencia. Claro, ¿cuál es el problema? Yo me imagino que muchos economistas habrán empezado el libro de Georgescu o bien lo habrán dejado, pues se han cansado de las discusiones sobre el continuo matemático y sobre los efectos de la teoría de la evolución, o bien habrán pasado directamente al capítulo 9, pero claro, el riesgo de pasar al capítulo 9 saltándose los 8 anteriores es que no se entiende bien hasta qué punto ese capítulo es una ruptura con la tradición de las ciencias sociales en general y de la economía en particular. Y por otro lado, incluso para filósofos, la filosofía de la ciencia es una subespecialidad relativamente esotérica, y la filosofía de las matemáticas y de la biología más esotérica todavía, ¿no? Entonces, yo qué sé, las referencias filosóficas de Georgescu, debía tener buena memoria, porque estas son cosas que supongo estudió en París, Henri Bergson o a Mach, y se acordaba, 40 años después se acordaba bastante bien, ¿no? O volvió a leerlos, o no había dejado de leerlos nunca. Pero en 1970 Whitehead o Bergson no eran precisamente pensadores de consumo corriente, ni siquiera entre filósofos, y mucho menos entre economistas y sociólogos. Así que es posible que esto haya influido algo, ¿no? Accidentalmente. Claro, la razón de fondo indiscutiblemente es que la tesis es demasiado fuerte o demasiado difícil de digerir para la mentalidad habitual de los científicos sociales, pero esta característica quizás ayudó, ¿no? Incluso para filósofos, claro, la historia de Aquiles y la tortuga, la paradoja de Zenón, o de Usain Bolt y la tortuga, que se podría decir ahora, ¿no? De cómo Usain Bolt es incapaz de llegar a pillar a la tortuga si el espacio se divide en puntos discretos, ¿no? De la relación entre el continuo intuitivo, que nos hace saber que Usain Bolt pilla a la tortuga enseguida, y el continuo aritmético en el cual podrían hacer estas paradojas, es una cosa incluso hoy relativamente esotérica, ¿no? Entonces, claro, Georgescu-Roegen dedica páginas a discutir la respuesta de Bertrand Russell a esta cuestión, ¿no? Entonces, esto es una cuestión que a la mayoría de la gente dedicada a la sociología o a la economía resulta incomprensible, incluso para muchos filósofos también. Bueno, no lo sé, ¿eh? Esto no es una tesis que mantengo, solo me pregunto si el hecho de que el libro sea o tenga estas características ha contribuido a algo a dificultar su impacto. Bien, acabo el preámbulo, que es muy largo, y sí que me gustaría ahora ya mantener más firmemente que Georgescu-Roegen aportó matices relevantes en tres temas importantes para la sociología. El primero, el cambio social, a la relación entre entropía, evolución y cambio social. El segundo, los contextos sociales y los impactos sociales del cambio tecnológico. Y el tercero, el tema clásico de la estructura social, de la desigualdad y el conflicto social, ¿no? La relación entre la entropía, la estructura y el conflicto social. Bueno,
Comienzo por el primero, entropía, evolución y cambio social. Ahora comentaré brevemente las ideas que aparecen en el libro, pero voy a empezar por las consecuencias para discusiones actuales, para hacerlo un poco menos árido. Al punto de vista de Georgescu-Roegen, para las discusiones sobre el cambio social en el mundo actual, significa, a mi modo de ver, fundamentalmente dos cosas. La primera, el decrecimiento es inevitable. Literalmente, para no decir que me lo invento, es una cita, sin ningún tipo de duda, una cita del libro del 71 de la Ley de Entropía. El actual crecimiento no solo tiene que detenerse, sino que tiene que invertir su dirección. Y en otro momento, no en el libro, pero en un texto posterior, bueno, ya llegaré y lo repetiré. Yo digo, esta es una idea que no es central, no es una palabra que aparezca continuamente, pero de alguna manera está ocasionalmente de manera explícita y de manera implícita casi siempre, y creo que Greenewald esto lo vio bien, acertó al verlo de esta manera. Y la segunda es que, aunque sea inevitable, los caminos, las trayectorias que pueda seguir no son ni predictibles ni controlables. Vuelvo a citar, en este caso de un texto posterior de Energía y mitos económicos, no mucho después, del 75. Quien crea que puede trazar un plan para la salvación ecológica de la especie humana no comprende la naturaleza de la evolución y ni siquiera la de la historia, que es la de una lucha permanente con formas siempre nuevas, no la de un proceso físico-químico predecible y controlable como los de cocer un huevo o enviar un cohete a la Luna. Bueno, me parece obvio que si se da por bueno el criterio de Georgescu, que ahora comentaré en qué lo fundamenta filosóficamente, hay que aplicarlo no solo a los planes optimistas de tipo modernización ecológica o del Pacto Verde Europeo, por ejemplo, ¿no?, sino también a los planes o proyectos que imaginan un descenso de crecimiento organizado y controlado de alguna manera con un proceso social que responda a un programa de acción, y tanto da que sea en versiones rebeldes y críticas o en versiones tecnocráticas, ¿no? Uno a esta altura ya se sorprende de pocas cosas, pero la semana pasada me sorprendió la convocatoria de un seminario en la Universidad de Columbia, en Nueva York, que era un seminario bajo el título de Retirada Organizada. Retirada organizada, apúntenlo porque viene. La cosa es, como la cosa ya no tiene remedio, por ejemplo, la subida del nivel del mar, como consecuencia del cambio climático, ya no hay nada que hacer, pues lo único que se puede hacer es planificar cómo sacar a la gente de las ciudades, de las industrias, etcétera, de la orilla del mar, naturalmente bajo nuestra dirección. Los participantes en el seminario eran científicos y administradores, ¿no?, de allí, eso que no falle nunca, ¿no?, la afirmación de que estamos al control y tenemos el timón de la nave firmemente cogido, aunque sea para esto de la retirada organizada, suena a lo del avance hacia la retaguardia, algunas cosas conocidas de lenguaje engañoso en la historia europea. Bueno, organizar la retirada es tan imposible, según el criterio de Georgescu-Roegen, como organizar la salvación o la continuidad del crecimiento. Bueno, la primera de esas dos determinaciones, el de crecimiento, es una consecuencia de la naturaleza entrópica del proceso económico.
no voy a insistir porque ya se aclaró perfectamente y de una manera muy completa ayer. La segunda, la impredictibilidad, es la que quiero detenerme un poco ahora. La postula Georgescu a partir de lo que considera un principio omnipresente en el universo. Es un principio que actúa por todas partes, con un grado de diversidad que aumenta constantemente desde la física del átomo en el campo inorgánico hasta las formas sociales en el superorgánico. Y lo ilustra de formas diversas. Una en la que existe mucho es la innovación mediante combinación, que es una idea sacada de la química. El tema es las propiedades cualitativas, las propiedades del agua no se pueden adivinar estudiando el hidrógeno y el oxígeno. Hasta que no tienes el agua tienen unas cualidades diferentes, ¿no? Y esto, insiste mucho Georgescu, significa la aparición de la cualidad como elemento de la realidad y por lo tanto la imposibilidad de reducir todo a cantidades, que es un principio básico de la mecánica. Está criticando el mecanicismo y la esperanza en poder aplicar modelos mecánicos a la economía y a la vida social. Más extensamente todavía a partir de la evolución. La entropía y la evolución las conecta a través de Schrödinger, de principios de la vida. Los organismos y las poblaciones de organismos y las comunidades, las sociedades son lo que después se llamaría sistemas complejos adaptativos, sistemas autoorganizadores o estructuras disipativas en última instancia, ¿no? Que pueden existir si encuentran en su medio ambiente energía utilizable y materiales organizados, los procesan para mantener un estado ordenado lejos del equilibrio y en parte inevitablemente los desechan como residuos. Y entonces escribe: la termodinámica y la biología son las antorchas indispensables para iluminar el proceso económico. La termodinámica porque nos demuestra que los recursos naturales se agotan irrevocablemente. La biología porque nos revela la verdadera naturaleza del proceso económico. Y por esta vía introduce una consideración en la que no se suele insistir, según la cual, digamos, la economía no sería una parte de la física, sino una parte de la biología. Escribe literalmente: el proceso económico no es más que una extensión de la evolución biológica. Bueno, esto plantea una cuestión muy complicada, que es el de las similitudes y las diferencias entre la evolución y la historia. Utilizo historia, pero podría decir economía o sociología, da igual, ¿no? Entre la evolución biológica y las ciencias sociales. Está claro que la evolución y la historia tienen algunas cosas en común, algunos aspectos en común. Por ejemplo, las dos están condicionadas o restringidas por el pasado. Las trayectorias no son posibles, ¿no? Podría ir a este punto, pero si la trayectoria que has seguido es esta, entonces estás muy lejos de esa. El pasado restringe, no determina las posibilidades del presente y del futuro, pero las condiciona severamente. Esto es igual en la evolución y en la historia, y Georgescu sigue esto desde la histéresis de los imanes en física hasta las ciencias biológicas, sobre todo. Las dos están influidas por el aislamiento y por la interacción. Bueno, voy rápido porque si no, si alguna cosa no la explico debidamente y hay interés, después volvemos en el debate. Las dos están sometidas a parada selectiva, se acaban, las especies se extinguen y las civilizaciones se extinguen también. Y en ambos casos, de aquí la idea que marcaba antes como especialmente importante, el futuro es impredictible, o si uno es muy optimista es muy difícil de predecir, ¿no?
Bueno, pero también hay diferencias conocidas. En particular, el hecho de que el cambio cultural parece ser relativamente muy rápido. ¿Por qué? Porque las novedades en la evolución se transmiten solo a los descendientes directos de la generación siguiente y las novedades culturales se transmiten a todo el mundo, incluso a la misma generación. Oye, que acabo de inventar esto, y entonces los demás pueden aprender. Eso hace que el cambio cultural sea mucho más rápido, como sabe todo el mundo. Y aunque no es tan evidente, quizás tiene más grados de libertad, que te pueden pasar más cosas. Digo que no es tan evidente porque la diversidad de posibles es un tema intratable, ¿no? Bueno, la cuestión de si hay diferencias o no ha desaparecido nunca, y de hecho, claro, si una persona hoy está interesada en los cambios en el mundo de la vida, se va a la Facultad de Biología, y si está interesada en los cambios en la sociedad, se va a la Facultad de Historia o a una Facultad de Ciencias Sociales, ¿no? Pero, bueno, lo cierto es que la filosofía de Georgescu-Roegen marca mucho la continuidad, ¿no? Y la identidad no es que dice que sea lo mismo, ¿no? Cuando dice esto, la economía es una prolongación de la evolución biológica, pero sí que marca mucho el que no puede separarse o no puede romper completamente con eso. Y esto es lo que, desde mi punto de vista, lo hace del todo indigerible, o lo ha hecho del todo indigerible para sociólogos, en general para gente dedicada a la sociología, porque la posición filosófica de Georgescu-Roegen es un ataque frontal a lo que llamamos el exencionalismo humano. Es decir, la idea o la ilusión de que las leyes de la naturaleza quedan entre paréntesis cuando se trata de los asuntos humanos, en que los grados de libertad de la acción social son tan altos que eso no importa. Es verdad que las bestias malditas del excepcionalismo humano son sobre todo precisamente la teoría de la evolución y la segunda ley de la termodinámica. No todas, quiero decir, casi nadie, aunque se dedique a las ciencias sociales, dice que la ley de la gravedad es una construcción social puramente, ¿no? Hay quien, el proto-anarquista William Godwin escribió literalmente que la ley de la gravedad es un mero gratis dictum, es una construcción social, una pura construcción cultural, sin más. Pero en general digamos, los demonios odiosos son la ley de entropía y la selección natural, y el exencionalismo en sociología ha sido un principio, y es todavía un principio muy arraigado. Pongo algunos ejemplos sin profundidad, solo para ilustrar cómo aparece en autores muy diferentes, en escuelas muy diferentes. Ayer Joan Martín Salier hacía referencia al principio de Durkheim. Al principio de los hechos sociales solo pueden explicarse por otros hechos sociales, pero hay muchas más expresiones de exencionalismo en este sentido. Por ejemplo, una que siempre me ha llamado la atención, es una herencia hegeliana en realidad. En los manuscritos Marx dice que el comunismo liberará definitivamente a los humanos del reino animal, que es una afirmación misteriosa como mínimo, ¿no? No sé qué es lo que tenía en la cabeza, ¿no? Que cuando llegara el comunismo ya los seres humanos no necesitarían comer o no se reproducirían sexualmente, no sé qué, ¿no? No era eso, era el tema del salto del reino de la necesidad al reino de la libertad, de la superación de la escasez y de los condicionamientos impuestos por la escasez de recursos naturales y de otro tipo. Pero vale, la formulación literal era esta, que es realmente sorprendente. O, para irnos al otro extremo ideológico, Hayek, por lo que toca a los fenómenos sociales, las cosas son
lo que las personas que actúan piensan que son. Es verdad que lo que pensamos, la manera en que pensamos que es el mundo, condiciona en buena medida lo que hacemos, pero allí dice que el mundo es aquello que pensamos que es, lo cual es una afirmación de un idealismo extremo. O Hawley, el referente de una escuela que en sociología se conoce como ecología humana, es una rama de la Escuela de Sociología de Chicago, que no tiene nada que ver con lo que entendemos hoy por ecologismo. Las ofertas de recursos no son diferentes del espacio einsteiniano, son finitas pero limitadas. Bueno, esto puede parecer una cosa así más o menos desafortunada, pero es la respuesta que dio cuando otros colegas sociólogos a principios de los años 80 dijeron: oye, que esto de la crisis ecológica es una cosa seria, de la situación del medio ambiente. Y digo, no, esto es una tontería, ¿no? Los recursos no son limitados. O Daniel Bell, el de la sociedad postindustrial, escribió en el advenimiento de la sociedad postindustrial precisamente: el juego contra la naturaleza y la limitación de los recursos son un problema importante solo para las sociedades preindustriales. Bueno, no sé qué hacen hablando del cambio climático estos señores que están hablando allí. Sí, eso no es un problema más que para las sociedades preindustriales. Bueno, la cuestión de la dificultad de la asimilación de Georgescu en sociología es que su punto de vista es un torpedo en la línea de flotación de estas convicciones del extensionalismo humano, que en el fondo yo diría que son un residuo de la teología, de la separación entre mente y materia, entre espíritu y entre el cuerpo y el alma, pero no lo sé, que da lo mismo. En todo caso está muy arraigado. Bueno, tenía alguna consideración más sobre este punto, pero veo que me estoy... recuérdame, hemos empezado tarde, pero no tan tarde, ¿no? Acabo, ¿eh? Vale, a ver si acabo en 5 minutos. El segundo punto, en el que creo que las consideraciones de Georgescu son significativas, si no completamente innovadoras, porque todo esto de la impredictibilidad de la historia es un tema clásico, ¿no? Y tampoco es que lo resuelva, sino toma una posición, y una posición muy clara en este contexto, una posición que a mi juicio es acertada, pero no es, digamos, una de sus grandes contribuciones. En el tema tecnología y sociedad hay algunos matices interesantes. Empiezo de nuevo por algo que tiene que ver con las ilusiones actuales a propósito de la economía circular o inventos de ese tipo imposibles. En la ley de la entropía escribe: si la economía hubiese reconocido el carácter entrópico del proceso económico, podría haber sido capaz de advertir a sus colaboradoras en la mejora de la humanidad, las ciencias tecnológicas, de que lavadoras, automóviles y aviones supersónicos más grandes y mejores tenían que conducir necesariamente a una contaminación más grande y mejor. Sí, en el fondo yo tengo la impresión de que está planteando implícitamente, esto no lo dice explícitamente, un principio que sería algo así como que a medida que la tecnología avanza, y nunca fue una antitécnica, una antitecnología en este sentido, pero a medida que la tecnología avanza, la dificultad para superar los problemas con más tecnología todavía también aumenta. En todas las situaciones de crisis, la gente que trata de mantener la confianza en el progreso, en la crisis como oportunidad, han recordado en algún momento o en otro un verso de Hölderlin, aquello de donde crece el peligro, crece también la salvación. Pero un poco el principio del análisis de la tecnología de Georgescu, creo que también acertadamente
Se podría decir que es más bien al contrario. Donde crece la salvación a medida que las soluciones tecnológicas van siendo más avanzadas, etcétera, crece también el peligro. La posibilidad de resolver los nuevos problemas que aparezcan con más tecnología se va reduciendo y se va haciendo más complicada. Y esto yo no recuerdo, no he encontrado ahora, volviendo a mirarlo, un tratamiento a fondo en el libro del 71, pero sí que hay en dos artículos posteriores de los años 80 alguna aportación que ayuda a entender, creo, y que son extremadamente útiles para comprender los problemas de este tipo de cosas que hoy se dicen la transición energética o cosas así, que es la noción o la distinción entre tecnologías viables o prometeicas y recetas factibles. La distinción conceptualmente es muy simple. Una receta factible es una cosa que sabemos hacer, o vamos, que alguien sabe hacer en una sociedad, que se puede hacer. Y una tecnología viable es una técnica energética determinada que permite llevar a cabo todas las recetas factibles de esa civilización. Georgescu-Roegen aquí coge una cosa que tampoco es nueva, pero es la distinción entre la revolución neolítica y la revolución industrial, que lo han utilizado los historiadores desde siempre y que en las historias de la técnica está planteado, pero la elabora de una manera muy personal con algunos aspectos interesantes. Dice, ha habido solo, a pesar de la gran diversidad de inventos en la historia de la humanidad, solo dos tecnologías viables, que dice son respectivamente el control del fuego y la combinación del carbón y la máquina de vapor. Las dos tienen en común algunas cosas. Son una tecnología relativa a una matriz energética, la fuente de energía básica de una civilización. Y en ambos casos tienen dos propiedades, se satisfacen dos propiedades. Primero, la conversión de un estado de la energía a otro. Y en el segundo, la capacidad de autoalimentación, es decir, de generar más energía de la necesaria para mantener el proceso. Y dice, solo ha habido dos. El control del fuego. Sí, un poco la idea es, todas las tecnologías características de las civilizaciones antiguas, de las civilizaciones agrarias, son o tienen como condición de posibilidad el poder encender fuego a voluntad. Y es verdad, si entramos en un museo arqueológico, por ejemplo, ¿qué encontramos? Piezas de cerámica, por ejemplo, ¿no? Pero la cerámica sin el horno cerámico, desde la posibilidad de producir calor a voluntad, se puede desarrollar muy poco. Se puede hacer vasijas de barro crudo, pero el desarrollo de la tecnología cerámica sin el horno cerámico es imposible, y el horno es imposible si no puedes encender fuego cuando quieres. O la metalurgia, encontramos también objetos de metal, ¿no? Espadas o collares o escudos o lo que sea, ¿no? Pero de nuevo, la metalurgia sin la fragua no es posible, y la fragua si no puedes encender el fuego cuando quieres, es imposible fundir los metales. Incluso la agricultura. La agricultura ha empezado desde hace milenios, empezó, y como sigue empezando ahora en la Amazonía, pegándole fuego al bosque, ¿no? Una técnica de tala y quema para prepararlo para el cultivo. De nuevo, si tienes que esperar que un rayo provoque un incendio bueno, en la historia, los historiadores de la técnica se han referido a este tipo de procesos de muchas maneras, ¿no? Señalando la invención de la agricultura y de la domesticación de animales, otras cosas. Georgescu dice, es el control del fuego lo que constituye la tecnología viable de las sociedades preindustriales,
y pues se llama Prometeo I. Ya, Prometeo es el titán que en la mitología griega robó el fuego a los dioses para dárselo a los humanos. Y más tarde, un Prometeo II, dice, en este caso fueron dos humanos, el Newcomen y los inventores de la máquina de vapor. Bueno, en este caso, la máquina de vapor que permitió. Bueno, el uso del carbón como combustible era conocido, como es lógico, incluso del petróleo, desde la antigua Grecia. Lo que pasa es que no se utilizaba por varias razones. Algunas son sociológicas. En una sociedad que tiene esclavos no necesita tanto las máquinas, ¿no? Y si hay madera relativamente abundante, pues es más limpia y más accesible, porque árboles hay por todas partes, y en cambio carbón o petróleo son lejos. Pero se conocía. Pero Georgescu-Roegen dice, la máquina de vapor permitió resolver dos problemas que habían limitado la utilización del carbón, que en Inglaterra se había producido antes de los finales del 18, por escasez de madera, porque el combustible de la sociedad anterior estaba escaseando. Dos problemas, que era la inundación de las minas, bombear el agua para poder extraer el carbón, y el transporte. Esto está documentado también, son trivialidades de la historia de la tecnología. En todas partes los primeros trenes fueron trenes para llevar carbón de una mina a una industria siderúrgica, ¿no? El primer tren en el País Valenciano, bueno, entre Aragón y el País Valenciano, fue de las minas de Ojos Negros en Teruel a la siderurgia de Sagunto en el siglo XIX, y esto es una regla bastante general. Bueno, no insisto más. Al final, Georgescu acaba esto diciendo, entonces la gran pregunta actual es si habrá un Prometeo III o un Prometeo III que resolverá el problema de la escasez en la sociedad industrial del siglo XX. Literalmente. Hoy la pregunta crucial es si un nuevo Prometeo vendrá a resolver la actual crisis energética de la misma manera que Prometeo resolvió la crisis de la edad de la madera. Pero, como nadie puede estar seguro de que Prometeo III llegará, ni saber exactamente cuál será su regalo, solo se necesita, sin discusión posible, una estrategia, que es una conservación general bien planificada. Solo de esta manera tendremos más tiempo para esperar el descubrimiento de un nuevo regalo prometeico o, en el peor de los casos, para deslizarnos lentamente y sin catástrofes hacia una tecnología menos caliente. Bueno, de nuevo la idea implícita de crecimiento. Obviamente, esta nueva tecnología solo podría ser una nueva era de la madera, diferente a la del pasado, desde una nueva era solar o de renovables, como se dice ahora. Dice, diferente a la del pasado, aunque nuestro conocimiento técnico sea más extenso hoy en día, no podría ser de otra manera, ya que cualquier proceso evolutivo es irreversible. Y aquí después apostilla. Y si este retorno se hace necesario, la profesión de los economistas sufrirá un curioso cambio. En lugar de preocuparse exclusivamente por el crecimiento económico, los economistas buscarán criterios óptimos para planificar el decrecimiento. Bueno, y lo remata
con una frase que también en las jornadas ha aparecido varias veces. ¿Querrá la humanidad prestar atención a un programa que implique obstáculos para su apego a la comodidad exosomática derivada de órganos separables? Quizás el destino del hombre es tener una vida corta, pero febril, emocionante y extravagante, en lugar de una existencia larga, vegetativa y monótona. Bueno, de nuevo, esta es una idea que en la gente que ha reflexionado sobre el hecho de que la sociedad en la que vivimos esté basada en la explotación de combustibles fósiles, estaba en Jevons, por ejemplo, ¿no? En la cuestión del carbón, la misma idea. Hay que elegir entre una vida corta y esplendorosa y una mediocridad duradera. Es un poco la misma idea que repite Georgescu-Roegen, añadiendo quizás que ni siquiera lo de la mediocridad duradera es de la crítica del estado estacionario. La mediocridad es la palabra que utilizó Jevons, y cada cual que la tome como quiera, me da lo mismo, ¿no? Al final, esto, al menos en la historia de la teoría social, es una herencia terminológica muy clásica, está en Adam Smith, ¿no? Es que el crecimiento es el estado feliz para la mayoría de la gente, el decrecimiento es triste y lamentable, y el estado estacionario es aburrido, algo así, no estoy citando de memoria. Pues esta herencia de Adam Smith ha quedado también marcada a fuego con múltiples versiones. Bien, tercera cuestión que es interesante, tampoco original. A mí me da la impresión de que esto al final al final del capítulo 10, que es un capítulo de nuevo muy importante para su discusión sobre la teoría del valor, pero después añade unas páginas que son mucho más directamente sociológicas sobre la idea del desarrollo y el conflicto social. Yo tengo la impresión de que esta es una herencia de su época política, porque aquí hay pocas citas y es unas páginas en las que coincide mucho con algunas cosas que en Malthus, por ejemplo, son claramente atribuibles a su condición de agrario, por decirlo así. Georgescu escribe: al igual que Marx, creo que el conflicto social no es una pura creación humana sin ningún tipo de raíces en las condiciones materiales de los seres humanos. El conflicto entre los seres humanos no es un capricho puramente ideológico, sino algo que tiene un fundamento material. Dice: aún así, al contrario que Marx, considero que, debido precisamente al hecho de que el conflicto tiene ese cimiento, no puede eliminarse ni por decisión humana de hacerlo así, de eliminarlo, ni por la evolución social. Bueno, que no puede eliminarse es algo que desarrolla básicamente conectando la idea de entropía y la escasez de recursos asociada a la inevitable degradación entrópica con la necesaria continuación en cualquier sociedad civilizada de al menos dos estructuras de desigualdad básicas: la división social del trabajo en términos de división entre trabajo manual y trabajo intelectual, y en división entre la ciudad y el campo. Entonces, este tipo de divisiones son insuperables y, por lo tanto, implican que son la base de formas de desigualdad que existirán en cualquier sociedad. Entonces, escribe literalmente: el conflicto social es una consecuencia de la lucha del hombre con su entorno. Bueno, esto es muy malthusiano, la idea de que la naturaleza impone límites básicamente hace
inviable la ilusión de superar los problemas de la distribución y la desigualdad por la vía de la abundancia, que es en Godwin, que era Malthus escribió su ensayo para discutir un artículo de este Godwin. Digo, no, hombre, cuando la sociedad se imponga la verdad y se suprima la propiedad y el Estado, el gobierno y la familia, etcétera, entonces con media hora de trabajo será necesario, y todo lo que habrá que hacer, si alguien necesita algo, todo lo que tendrá que hacer será ir al vecino y pedírselo, porque no será tan abundante. Y esta es una idea que en la tradición de lo que llamamos la tradición emancipatoria no ha desaparecido nunca. De la solución del problema de la desigualdad gracias a la abundancia creada por unas relaciones sociales más justas o más igualitarias, a que la supresión política, digamos, de la desigualdad generará una abundancia que a su vez será la base de la libertad. Es un tema que está en el libro de Charbonnier, por ejemplo, una y otra vez. Bueno, bien, creo que lo voy a dejar aquí, ¿no? Claro, esta tampoco, ya lo he dicho, no es una idea especial en que Georgescu-Roegen introduzca una tesis que no estuviera presente en la historia de la teoría social. Lo que es nuevo es conectarlo con la entropía, ¿no? Esta escasez insuperable que otros han formulado en términos de que la Tierra es finita, o de otras maneras, pues conectado con la escasez de recursos que se deriva de la inevitable degradación entrópica. Y esto le hace añadir algunos matices, aunque insisto que me da la impresión de que, porque aquí hay muy pocas citas en esta parte, que más bien cogió algo que debía tener en su memoria de la época de política campesina, pero no lo sé, esto es una especulación. Acabo. Gracias. Muchísimas gracias. Muy bien, pues ha quedado la cosa bastante, como se diría en otros tiempos, el toro ha quedado en suertes, porque esto que señala Ernest de la conexión tradicional que ha habido entre una tradición emancipatoria que presuponía una ilimitada abundancia, nos obliga a, digamos, hacer algunos ajustes en el ámbito de la teoría política cuando ese horizonte de la abundancia es un horizonte que ya no podemos dar por supuesto. Y ese justamente es el contexto en el que se sitúa el trabajo de Mathilde Szuba, que es nuestra siguiente conferenciante en este ciclo. Por cierto, advierto que, a pesar de que Ernest ha dejado la mitad de los folios sin leer, todo esto confiamos en que se pueda leer con la calma y el reposo que la cosa exige en una futura publicación que esperamos hacer y en el que estarán invitados todos nuestros colaboradores en estas jornadas. Así que, digamos, esto es simplemente el aperitivo, el primer contacto de lo que espero que pueda ser una lectura un poco más meditada y más detenida. Pero lo que digo que es interesante es porque este aspecto que planteaba Ernest ahora al final de su intervención conecta perfectamente con el trabajo teórico y académico de Mathilde Szuba. Así que me voy a permitir presentaros brevemente a nuestra siguiente invitada y explico por qué esta conexión entre el problema de la abundancia o no y el problema de la filosofía política. Mathilde es maître de conférence, que es el equivalente, digamos, a profesora titular en ciencias políticas. Ella es responsable, creo que aquí diríamos coordinadora de grado o algo así, de un grado mayor que tienen en la Universidad de Lille, donde ella trabaja en desarrollo sostenible. Es un grado específico dedicado a esta cuestión del desarrollo sostenible.
y durante, digamos, su trabajo de investigación fundamentalmente se ha centrado en cuestiones que tienen que ver con teoría política, sociología ambiental, el problema de los límites ecológicos y cómo estos límites ecológicos tienen que ponerse en conexión con el diseño de ciertas políticas públicas que no pierdan ese horizonte, digamos, de igualdad y emancipatorio al que se refería antes Ernest. La justicia energética, por ejemplo, es otro de los problemas de los que Mathilde se ha ocupado, y una cosa que tiene que ver y que va a tener probablemente que ver con esto, justamente de la justicia económica, que es cómo llevar adelante prácticas que quizás sean inevitables en el futuro, en un horizonte ya de escasez, que son prácticas de racionamiento, en cómo distribuir bienes que inevitablemente van a ser extraordinariamente escasos y hacerlo de un modo justo. Todo este trabajo, digamos, teórico, que está vinculado a la filosofía política, a la teoría política, a la sociología ambiental, a las ciencias humanas en definitiva, se ha desplegado en muchas publicaciones. Yo aquí tampoco me voy a detener en todas ellas. Podéis googlear a la profesora Szuba y tendréis allí acceso a muchos de los trabajos que ella tiene publicados, pero sí me gustaría señalar un libro que es Gobernar el decrecimiento, Gouverner la décroissance, escrito, es una colaboración de distintos especialistas, pero coordinados por Mathilde Szuba y Ernest Garcia, y es un libro justamente que lo que intenta es eso, ver cómo racionalizar ese proceso que parece ser inevitable de organizar políticamente de una manera mínimamente justa el crecimiento. Mathilde, que es francesa, va a hacer su intervención en inglés. Hemos supuesto, voy a hacer una pequeña encuesta, entre los asistentes de la sala, ¿quién podría preferir el francés al inglés? Bueno, sois minoría. Entonces lo vamos a tener que hacer en inglés, lamentablemente. Yo voy a pedir a Mathilde que hable muy lentamente, de todas formas, para que esto sea tan fluido como sea posible. Lo que voy a hacer es traducir el briefing, el resumen que nos ha enviado Mathilde de lo que va a ser su ponencia. Ella se va a ayudar de un PowerPoint para ayudarnos a poder entender un poco mejor su comunicación, y lo que voy a pasar es a leer la traducción de su resumen. Dice Mathilde: el trabajo fundamental de Nicholas Georgescu-Roegen sobre la entropía y el declive ha sido una fuente importante de inspiración para el movimiento del decrecimiento francés, que se fusionó alrededor de 2002-2004. Los activistas y pensadores del decrecimiento han trabajado para esbozar lo que sería y debería ser una sociedad del decrecimiento. En el centro de este asunto se encuentra la difícil cuestión de compartir los recursos que se agotan y hacerlo con equidad y justicia. El consumo y la destrucción de recursos puede no ser un problema central en una situación de abundancia, pero por el contrario, los recursos finitos y en declive implican un juego de suma cero donde lo que algunos toman se vuelve definitivamente indisponible para otros. En el contexto de la finitud material, la asignación de bienes se convierte, por tanto, en un asunto muy político. En este contexto, y en conexión con el movimiento del decrecimiento francés, Mathilde ha investigado el racionamiento del carbón, como un medio para, por un lado, organizar un descenso de energía planificado y, en segundo lugar, para intentar asignar de manera justa esos recursos escasos. Y esto es lo que le ha llevado, desde su tesis doctoral, en la que, por cierto, creo que el propio Ernest fue miembro del tribunal, esto la ha llevado a investigar primero el racionamiento de alimentos y de energía durante las dos guerras mundiales y, más recientemente, a examinar en detalle el periodo muy especial del invierno de 1973-74 en los Países Bajos y en el Reino Unido, dos países donde hubo que enfrentar un drástico y violento descenso de energía en pocas semanas. La decisión política que se tomó en estos países de ajustar un consumo en auge a una escasez rápida y no planificada puede ser de gran interés e inspiración a la hora de considerar hoy cómo sería una política pública planificada de decrecimiento energético. Bonsoir Mathilde.
Good evening. Thanks very much for the introduction and the summary of my work, and linking this to what Ernest just said. I couldn't have done it better. Before I start to share my screen, I would like to have a quick look at the audience, because you can all see me, I cannot. Lluís, could you just turn your computer for a few seconds so I can have a look at the room? All right. Hello, everyone. Okay. Thank you. Well, perfect. So I will share my screen, and while I'm sharing my screen, I cannot see you. So if you want to make signs because I'm speaking too quickly, or I won't see you, but I can hear. So you can tell me, don't go that quick, or any technical indications. I would get them by my ear, but I cannot see them. All right? Sorry, the only thing important is you talk loud and slowly. Okay, is it loud enough now? Yeah, not? Yeah, but not less than this strong voice, okay? Good. Okay, so I think you can see my screen now, and now you have the whole of it. All right. Well, thanks for the transition, and also thanks for inviting me to and give me this opportunity to talk about my work and discuss it with you. So, as Lluís very well said, this presentation will be in both parts. First, I would like to tell you a bit about Nicholas Georgescu-Roegen and his a very specific central place in the French degrowth movement, because that's the context where I have developed my research as an academic, because I'm also an activist member of a degrowth movement, and my work has been directly linked with the questions that this movement has raised based on the inspiration from Nicholas Georgescu-Roegen. So this presentation will not be as completely centered on Georgescu-Roegen's work, because the first part will tell you how it was very important in drawing the context, and then I will take a bit more distance. But it will always be about organizing a society within environmental limits and an energy descent. So that's still the big picture. So the first part on Nicholas Georgescu-Roegen and the French degrowth movement, and then the oil shock. That's my latest research. And I will describe this period as an unplanned policy experiment of energy descent, from which we can draw lessons, I believe, that can be very useful when thinking about what a degrowth society would be like. So first, Nicholas Georgescu-Roegen, it's hard for me to say it in English, I don't know why. Well, his work has been a real major source of inspiration for the French degrowth movement. So I know that in Spain and Italy, there's been a decrescimiento movement that's been quite strong as well in the early 2000s. But I think I could see from the quick look at the audience that some of you are rather young and may not have a clear idea of what this degrowth movement was in France. And in any way, it was a bit different from the Spanish one. So if I can quickly, in 3 steps, summarize the inspiration that Nicholas Georgescu-Roegen gave to the French degrowth movement, that will be this way. So just a small step aside. I'm saying degrowth because I'm speaking English now, but the French movement for degrowth was called la décroissance, and actually the English version of it emerged very much later and in a different acception. So when I say degrowth, that's really because I'm speaking English, and you should understand la décroissance. So the first occurrence of the very word la décroissance
You can find it in 1972 in a text from André Gortz. That's the person on the picture. André Gortz, who was a journalist and a green thinker in France. And in 72, June 72, maybe you can guess what type of discussion was around for green thinkers. It's the year of publication of a report to the Club of Rome, the Limits to Growth report. And it was also a time in France when there was a political debates around the letter that Sico Mansholt, the future head of the European Commission, the letter that he had sent to his future colleagues in the Commission, EU Commission. And the topic was this very report, and should the EU adopt degrowth principles, basically. So André Gortz talks about décroissance in this text in 1972, but really at this time it's like a word in passing, the contrary of croissance, GDP growth, and it's not a concept, it's one word among others, and the central theoretical concepts at this time to discuss the possibility for the economy to grow or not is not décroissance, it's steady state, like in the work of Herman Daly, steady state or limits to growth from the title of the report. But décroissance is there almost by accident. Things will change with publication in 1979 of a translation of a set of articles from Nicholas Georgescu-Roegen. The translation was made by Jacques Greenwald, who was part of this set of conferences, and Ivo Rins, his colleague, so two Swiss researchers. And they translated this collection of articles and had to find a title because as such, they hadn't been translated and they hadn't been collected. So Jacques Greenwald and Ivo Rins had to find a title, and in English, Nicholas Georgescu-Roegen uses the word decline. But decline in French, but déclin, it sounds a bit conservatist and really sounds like archaic right-wing, an archaic right-wing word to describe things that all go well in all go bad in society. So the tonality was not well, and they found that décroissance could be a good idea. The word was already a bit provocative, and they made it approved by Nicholas Georgescu-Roegen, who found it was a good idea, and that's how the title was Demain la décroissance. When it was republished later in 1995 and 2006, that was La décroissance only, with the subtitle Entropy, Ecology and Economy. This could have been the Green European Manifesto. Actually, in the introduction, the two translators suggested, but it really started to gain momentum a bit later. That's phase 3. At the beginning of the 2000s, when all these ideas that had already been in the debate were re-emerged thanks to a special conception of the popularity of sustainable development, développement durable, which was really getting on the nerves of deep green ecologists, and looming alerts on peak oil, a peak of oil production. The early 2000s were really the place of intense debates around these two concepts, the vacuity of sustainable development and the looming alert of peak oil. And this concept, décroissance, re-emerged at this time with
the basis that the works of Georgescu-Roegen provided. And it was also as the journalist who propelled the idea, also wanted it to be clearly confrontational and provocative. Exactly the contrary of what développement durable, sustainable development was, because no one can be against development and no one can be against sustainability. So this décroissance was like a slap in the face. That's how it was intended. So this concept started to really gain a lot of power and gather a lot of activists. At the beginning, these activists were not structured. It's not as if they were better structured later anyway, but what coalesced them and made a movement out of this heterogeneous group were journals. Journals like Casseurs de Pub, so advertisement slasher, Silence, and later La Décroissance and Entropia. And I was part of the editorial board of Entropia. That's what you see at the bottom. Entropia, which had a short life as a journal, 2006 until 2014. And of course, when we published number 10, The Origins of Degrowth, we had a big and great article from Jacques Greenwald on Nicholas Georgescu-Roegen. So you see the two journals don't have the same type and style, but they're all provided for a diffusion of the idea and a coalition of heterogeneous activists around the idea of degrowth. So these movements really took a lot of momentum around 2001, 2004. And at this time, really, degrowth was not anymore just a theoretical concept, referring to Georgescu-Roegen's work, but also started to be what you can really call a school of thought. A lot of thinkers started to produce works and organize ideas around the idea of décroissance. It also started to be a political movement with several small, very small parties, but still. And a social movement with groups in most major cities in France, groups also out in the countryside, going to demonstrations together, slashing advertisement panels together, practicing civil disobedience, and generally criticizing the focus we all had on GDP growth and sustainable development. So for this research on these elements, on the degrowth French movement, décroissance, these elements, I took them from a book from Luc Semel, who did his PhD thesis on the topic, but as he was my partner, we went to all the field work together. So that was a very, that was a family business, if you can say. So at this time, really, Nicholas Georgescu-Roegen for décroissance in France was part of a holy trinity, you could say, when it came to references on energy, environmental limits. You had Georgescu-Roegen, the Club of Rome, the report to the Club of Rome, and Picoil, the three of them being solid references that the décroissance people based their ideas and activities on. But it didn't mean he was actually read. So, but he was a very popular figure in the movement anyway. And please note that I'm talking about the degrowth movement of the beginning of the 2000s, because right now it's quite different. In the meantime, what happened was that other concepts and other movements attracted a lot of activists from the green movements in France around other flags.
and other ideologies, like the Transition Towns movement, for example, which could provide for some more practical activities, and that some activists really missed doing stuff instead of just talking, and degrowth was mostly about talking. And more lately, movements around collapse have attracted a lot of people who earlier were in degrowth. But at this time, really, early 2000s, you had degrowth activists and degrowth thinkers writing, searching, meeting all over the place and trying to sketch what a degrowth society would be or should be. That's an inevitable pillar of any ideology, any political ideology. That to provide for an ideology, you have to have your own vision, your own analysis of the situation, of a present situation. You have to have suggestion on what things should be like, so the ideal society, and you should provide for political strategy to go from one to the other. So either revolution or reform or catastrophe. So whatever, thinking about what a degrowth society would be was a huge task. And part of this task was to deal with what I have retained as a central issue around my research, is to understand what would be the implications of taking seriously the idea that there are limits to growth. If there are limited resources, if we should restrain our energy consumption, so if we should have artificial energy scarcity, then what would be the social and political implications in terms of sharing? And that's really directly coming from the ideas of Georgescu-Roegen, because in a society of abundance, if you have plentiness, plenty of resources, plenty of energy, sharing is not an issue. And even if you have growth or promises of growth, what you cannot have now you can always hope to have it later. So the promises of growth can supply for what you're missing now. And if someone else is taking what you wanted, it's not lost forever. This changes completely in a situation of limited resources, because finite or declining resources imply a zero-sum game, which means that what is taken by someone becomes definitely unavailable for other people. And that's something you can find in some of Georgescu-Roegen's work. In Energy and Economic Myths in 1976, he writes, in the context of entropy, every action of man or of an organism, any process in nature must result in a deficit for the entire system. Because every time we produce a Cadillac, we irrevocably destroy an amount of low entropy that could otherwise be used for producing a plow or a spade. In other words, every time we produce a Cadillac, we do it at the cost of decreasing the number of human lives in the future. That says it very quickly, very simply and clearly. In the context of material finitude, the allocation of goods becomes a highly political matter. And depleting resources and consumption limits will imply strong consequences for equity and justice. So what was previously in a period of growth or in a period where we think there is abundance, which more or less have the same consequences in terms of organization, be it true or imagined. In a period of growth, you don't have to deal with distribution as a political issue. But when scarcity comes forward, then social conflicts are
the direct consequence. So I'm coming now to the second part, because here I was in 2006 at the end of my master's degree in political science, very interested by degrowth ideas, and especially by the political implications, just like what I'm describing now. And I ended up starting a PhD in sociology on rationing, on energy rationing or carbon rationing, whichever way you take it. I was interested in what would public policies for a planned energy descent would look like, and if there were limited resources, which actually at the time not only degrowth activists were saying, but even official publications were agreeing on that, then why weren't we really starting to take it seriously and plan the distribution of these resources? So that's how I ended up meeting Ernest, who was part of my jury on my PhD defense, and that's how I'm presenting my work here, because Ernest suggested my name. So thank you, Ernest. So the next, okay. So in connection with the French degrowth movement, I started my research on energy rationing, as Lluís said in the transition, to first think of energy rationing as a way to organize a planned energy descent, directly in link with Georgescu-Roegen's work, and second, a means to fairly allocate scarce resources. That led me to research first what had been a proposed public policy of personal carbon rationing in the UK, which was taken seriously by the New Labour government, so Tony Blair and Gordon Brown. And then, because this English project of personal rationing was directly inspired by what the home front had been. So the home front, that's the home front. That's the period of the Second World War in Britain. It describes all the organization that, the special organization of the civil society in Britain during the war, so when the army was abroad fighting on the mainland Europe. And this food and energy rationing had been organized in a way to promote fairness in spite of scarcity. So, and even better, scarcity and rationing as a way to organize fairness. Because actually, rationing is always a decision from the political authorities to interfere in what otherwise would have been decided by the market, the free market. Distribution of energy and food is at the moment, for example, today, only or mainly something that is organized through the confrontation of offer and demand. And the economists study how the market and how personal or private interest will make the market react one way or another. So it's for private interest and private actors. But in times of scarcity, when rationing is decided, it's actually a decision from political authorities to say that we cannot trust the market to do something as fair as we would want. So we have to step forward and put some regulations in place so that everyone gets a fair share and a share. That's what's described actually in this propaganda poster that you have on the picture. And at the same time, actually, what can be very clear is that even if today we are thinking of rationing in the degrowth movement, we are thinking of rationing as a means to
to put our energy consumption in line with climate goals. So we are not, properly speaking, in a situation of scarcity, but we're in a situation of having a need to self-restrict our consumption. So the origin of a scarcity or the origin of impulse to decrease the consumption is not the same when you compare what happened in the world wars and what should be happening today. But in the end, in terms of sharing and distributing, it's very much the same. So sharing the effort of self-restriction or sharing scarce resources will come to the next same conclusions. So my research extended then after carbon rationing in the UK and carbon and food rationing during the World War to the oil shock in the Netherlands and the UK. I will tell you why these two countries are particularly interesting when you talk about planning an energy descent, but they both have had to face the same very special period of the winter of 1973-74, and facing a drastic and violent energy descent that happened in really a few weeks' time. It's not a facility of talking a few weeks' time. It's really a few weeks. It's in 2 weeks, basically. And my question when researching this special period is which political decisions were taken in these countries to adjust what had been a booming economy with a booming consumption, demography, economics, and social, and also the comfort of daily lives, adjust this society to rapid and unplanned scarcity. Unplanned, unprepared, but eventually planned. Planned to make it as easy as possible. And what I want to know is whether or not there are any lessons or inspiration to draw from this special period, considering what we today have to face, which is the need to plan an energy degrowth public policy. So what might it look like? Is this historical precedent of any interest? And it's still situated in my big question as a researcher, which is what would be the social and political implications if we really took seriously the idea that there are environmental limits to human activity. So the second part, the oil shock as an unplanned policy experiment of energy descent. Checking the time, okay. In October 73, really the oil shock was a thunderbolt out of a clear sky. In France, the 30 years after the end of the war are called les 30 glorieuses, 30 glorious, or could say the 30 boom years. It's an expression from a researcher in demographics called Alain Fourastier. And these 30 glorious were a continuous series of years with incredible GDP growth. In 73, the rate was 6% GDP growth for most countries in Europe. Lots of almost a doubling of the population, and the economy and production going as exponential curves. And this society was confronted with a sudden necessity to decrease their energy consumption by about 40%, and in a few weeks, to almost 3 weeks. So that was really tough. And I take it, compared to my previous work on energy and food rationing in world wars,
this is actually our last massive life-size experiment of energy descent, and in a time of peace and democracy. And that's very different from what we had in the world wars. Because in a war, some liberties are suspended. There are special losses of rights for the civil society. So organizing something constraining for civilians in a period of war, it's about a habit. It's something that can have become common, while in a society at peace, like the 73 Netherlands and the UK, it's very, very different, and the demands on the democratic side are going to be much higher. So just a small reminder on the oil shock, how it started. I will not be too long on that. The oil shock started with an embargo from OPEC, so the oil exporting countries of the Middle East, an oil embargo towards a series of countries which were accused, and rightly so, of supporting Israel in its war, in the Yom Kippur War, against Israel's countries which were members or allies of the OPEC. So the embargo, that meant stopping any exports of oil towards the USA, the Netherlands, South Africa, Rhodesia, Portugal, and stopping it in a blackmail strategy, stopping these exports as long as these countries had not stopped helping Israel in the war. So this was a move against a series of specific countries, and you see Netherlands is there, so that's the one explanation for me to choose this country. But for every country that was buying oil from the OPEC, there was a decision to raise the price anyway of oil, and it went from $3 to $12 a barrel, which sounds ridiculous now when you think the barrel is around $70, $80 to this week. But from 3 to 12, that's multiplying by 4. And because the economy was taking oil for granted, and took for granted that it was cheap and available, multiplying it by 4 still brought an enormous shock to the economy. Okay, and just as a small background for explaining the oil shock, I could talk about the oil shock context for a while, but just this one slide to say that using oil as a weapon to make economic blackmail was the most visible part of the operation. But in the background, there was also obviously a political and an economical strategy. The political strategy was in the context of after the independence of the former colonies, the OPEC countries claimed the right to be considered as more than just a third world country producing resource like cereals or mineral ores, this time oil, but they had the right to be considered as something more than just third world producers. So this was the political identity claim. And you also had an economic claim or an economic strategy, which was directly linked with the Netherlands. The Netherlands were the country which, the country of Shell, the oil company, which was one of the most powerful oil companies in the world at the time. And at the same time, Rotterdam, the ports, the big industrial ports
of the Netherlands, was the first port of entry for oil in Europe. So the economy of oil in the Netherlands was massive, and it had an importance that went further than its own borders. It was the center of oil for all Europe. So putting the Netherlands in difficulties was also a way for the OPEC to shift a bit the balance of power and putting a blow and weakening the position of the Netherlands. So the Netherlands were faced to an embargo, and that was the only country in Northern Europe to have this. And as they were the center for oil in Europe, it meant much more for them than for other countries. So the Netherlands were faced with an embargo and a rise in prices, $3 to $12 per barrel. The situation was widely described as a national disaster by members of a government, by the opposition, by journalists. It was really a shock. So the price of the barrel was multiplied by 4, and 40% of all the oil imports was threatened. With some uncertainty, actually, because the tankers, the boat that bring oil from the Middle East to the Netherlands, took something like 12 weeks to arrive. Not 12. No, sorry. 4 weeks, excuse me. So it took 4 weeks of navigation for these boats, the oil tankers, to go from the Middle East to the Netherlands. And so the Netherlands were not quite sure whether the OPEC countries would really follow their threat and completely stop the exports to the Netherlands. But it was only 4 weeks later that they would know whether or not the boats would arrive. So in the meantime, there was an uncertainty that didn't help. But still, decreasing 40% a decrease of 40% of the oil consumption was a major issue. And what they decided was first to activate the rationing law. The rationing law had been activated for the last time in 1956 during the crisis of Suez, the Canal of Suez. And this law gave the government special authorization to control the prices, the wages, the rents, and the dividend. Why all this? Because there was a quite strong fear of inflation at the time. And if something was scarce, their price could rise up, and all prices could step up at the same time. And this was a major concern for economists of the time in general. So it gave the right to control this, and also controlling the price and the distribution meant controlling the distribution of energy. They didn't take these powers, they didn't do anything of these special powers already on the beginning. They planned to use them, but didn't actually put this power in place right away. What they did right away, the government, was to declare that from the coming Sunday, which was the 4th of November, a special the Autolose Zondag would start. Autolose, that means car-free, Sonntag, Sunday. So from the next Sunday, absolutely no car, no private car, with just an exception for the cars from emergency services like doctors or firemen. Absolutely no car could run on the roads. The
big roads like the one you see on the picture, or small roads in the cities. So no car would be running at all for all the coming Sundays until another decision was taken. That was their first move to decrease drastically the consumption of energy. Some other less restrictive decisions were taken, such as encouraging people to drive less fast, to drive more slowly, to consume less energy for their heating, to draw the curtains in the evening to conserve energy. So all the regular advices to conserve energy were given, but only on a voluntary basis. What was compulsory was to not drive on Sundays. And this special measure was maintained for 2 months, and it was only stopped when rationing was ready to take over, because it's not easy to organize rationing right away. You have to first have a clear picture of all the resources that are available, and then distribute it fairly, as fairly as possible, among the drivers. So gathering the information and distributing special coupons to the drivers, that took a few months, and that's when it's only on the beginning of January that it was put in place, and it was 20 liters per week per driver. The big difference between autolose zondags and the rationing is that it gives more autonomy to the drivers to decide whether it's more important for them to have the car on Sundays or on other days. Basically, regulation will not make distinctions between what some people think is important and what some people think it's not. While rationing will give the autonomy to the consumer himself or herself to decide how they want their water to be best used. And that was very well understood by a society that's quite more liberal in their culture than French or Spain. And that's why rationing was put in place as soon as it could. Because of autolose zondag, you had very spectacular pictures taken this time in the Netherlands of all the empty roads and empty cities, empty of cars. But because it was empty, this occasion was taken by a lot of people to organize other things. And so I have my own collection of empty highways pictures that I'm showing now. I really like that. So people could ride their bicycles, took the opportunity to drive horse carriages. Some organized picnics, which was actually not really legal. So here you have the beginning of a picnic, and then a bit later you can see at the background on the left the policeman that arrived and is not very happy. But in the meantime, the picnic has gathered a lot of more participants, so we're now making tea and peeling potatoes. Pictures like that are galore in the archives of oil shock in the Netherlands, and that's in Amsterdam as well. In Germany and Belgium, actually, there were similar measures taken of autolose zondag, so autolose zondag. And this is a boys' choir, so they're singing on their bike on the Kurfürstendamm streets in Berlin. The public opinion was very positive about this. Compared to what you could maybe imagine, the public opinion was rather happy and with the situation. I've gathered newspaper pages from the time of a few days after the first
autolose zondag. And so maybe a little anecdote. On the left, you have autolose zondag start 3 uur. The Sunday, car-free Sunday starts on 3 in the morning. It started on 3 in the morning and not midnight from midnight, because this decision was taken so as to allow people who went partying on Saturday evening to allow them to come back home a bit later than just midnight. So they had up to 3 a.m. to be back home, and then the car would stay in the garage for a day. The public opinion was very supportive, so I said, and even more than that, more than supportive, you can find articles that are not scarce that will say how much the public is anxious that the government is not taking things seriously enough. They wonder why the government has not taken stronger measures. They don't understand why the government thinks maybe the population is not ready, whereas they are. And maybe they keep their head in the sand and don't want to see how serious the situation is. So that's the tone of the comments that you can find in these newspapers end of October and November in the Netherlands. Even in retrospect, you can find that type of comment in Truth, that's a journal in the Netherlands. It's the truth, so it's like Pravda. This one says that the measures brought an unprecedented feeling of togetherness and solidarity in the country, and even the Queen, Juliana, gave a good example by riding her bike. That's a bit anecdotic, but it gives you a feeling of the situation. And in the UK, so the UK was not facing an embargo, but they had another problem. Like all oil-consuming countries, their prices of oil had increased by 4, multiplied by 4, and they had reduced imports. So it was not 40% less, but still 20 to 25 less energy, oil coming in the UK. But on top of that, they had a strong social movement amongst energy workers. The strongest and the toughest one was around coal miners. The Union of Coal Miners, the NUM, National Union of Mine Workers, had been on strike, and strike increased just then in October, November 73. Engineers in electricity power plants were on strike as well, and railway workers. And a few months later, you also had the garbage collecting people, workers. So this led to a very tough situation as well, because oil was scarce and more expensive. There was little coal. Coal was used to produce electricity, and so there was less electricity, plus the engineers were on strike as well, and the railway workers, that didn't have much to do with the energy, but it put more stress on the global situation. And what the government did was to declare a state of emergency. That was on 13th of November, so a few weeks after the oil embargo from OPEC. And same as in the Netherlands, there was a general shared feeling that it was the most difficult situation the country had been facing since the war. And that's a quote that I took from parliamentary debate, shared both by the right and the left. This state of emergency allowed the government to plan rationing. This time they distributed ration books from the start to the drivers, to car drivers, but they had to be ready in case it was
becoming compulsory. But the distribution, the handing out of ration books was from the start, and then if the government was thinking that it was necessary to allocate a small number of liters to all drivers, that would come later. So the ration books were distributed. Then in terms of compulsory measures, you had a heating maximum for shops and offices, restricted use for electricity, for advertisement and heating restaurants that was forbidden. There were electricity cuts every day, but they were planned ahead, so and announced. So you could say you knew that on Monday it was from 10 to 12, and then the day after it was from 9 p.m. to 10 p.m., etc. And actually, the measure that allowed the government to organize the biggest part of the energy reduction was a work week. It's not weed, it's work week, sorry. The work week was reduced to 5 days, so it meant no complementary hours. And then, because it was not enough, it was reduced to 3 days from the beginning of 1974 until the 8th of March. And that's a very strong measure because it meant people worked less and gained less wages. Now that we've gone through a big COVID epidemics, and we had reduced work hours as well for a lot of people during confinement. This is not such a surprise anymore. But in terms of energy consumption, that was one policy that was organized in 1974. Public opinion reacted differently than in the Netherlands. They were not unhappy at what the government had decided. They were unhappy about the miners. They were unhappy about the union. Here you see people picketing against the picket, so against the trade unions. Otherwise, the fact that people had to get lights from different sources, like here or there with candles, that didn't raise much eyebrows. It was all right for most of them. And all this experiment ended in early March 1974 when the embargo was declared over, because Israel had took away their troops from the occupied territories. And after that, the oil shock quickly became history, but still in the International Car Fair of Geneva on March 1974, so right after the embargo, I had found articles saying that the morale was not very high, and drivers were not as enthusiastic about driving cars and buying oil, given the few months that had been where they had been obsessed with the idea of getting or not enough oil. Anyway, the lessons that can be retained from this oil shock in terms of planning energy descent. Well, when we talk about climate politics, the prospects are not very good, because obviously all countries have inconspicuously decided that doing very little was already enough or was already too much. But if you're wondering whether a democratic society can organize a strong reduction of energy consumption, then you have an example with the oil shock. An example that shows that scarcity raises automatically distribution and fairness issues. The idea that everyone would get the same share was a very strong basis for acceptability of all these measures. You can also retain that democracies have experimented
putting limits to consumptions and not necessarily in a way that is anti-democratic. You can also retain that there are political measures and tools that exist to share efforts and resources. And something that is really very clear when you look at the details of this period is that efforts and constraints were all the more accepted that they were considered fair, so fairly distributed among social categories, and perceived as justified, so in proportion with the problem. But for this, the degree of trust towards the government was a very important factor when considering that things were fair and justified. And this is something that current governments have rather don't have a lot of. They cannot. You cannot say that they experience a lot of trust from their population. The degree of trust towards governance has clearly decreased during the last years, and for lots of reasons that I'm not going to talk about. But it's maybe one of the limiting factor today when thinking about having constraining measures in the name of the environment. The more constraining the measures are, and the more efforts that is asked from the population, the more trust it requires towards the government, the authorities that are organizing them. And so that's not as positive as a conclusion as what I all said, which counts as well. Anyway, so I'm thanking you all for listening, and I will be pleased to discuss this with you all if you have any questions. Thank you. Thank you very much, Mathilde. It has been very, very interesting, those scenarios. We have with us Professor Joan Martín Zalier, which was yesterday talking about these subjects, and I would like to invite Professor Martín Zalier to come here to the table and to open the discussion to the rest of the audience. We have also Professor Ernest Garcia. We are very cosmopolite, so I invite you to speak in the language in which you feel more comfortable. Valencian, Catalan, English, French, or Spanish. And we will try to translate as exactly as it was possible the interventions. Vamos a dar la palabra al público y desde luego a los miembros de la mesa. Y quien quiera intervenir y hacer alguna cuestión a cualquiera de los tres ponentes que tenemos con nosotros, pues sois cordialmente invitados a hacerlo. Mientras, no sé si hay alguien que quiera hacer alguna cuestión. It's always very difficult, these first moments in which there is a heavy silence in the room, pero no tenemos mucho tiempo, o sea que si queréis intervenir tendréis que hacerlo relativamente pronto. Me gustaría hacer algunas observaciones. Voy a intentar primero plantear la cuestión en español, en castellano, y luego lo intentaré traducir. Estos escenarios que ha planteado Mathilde no son tan diferentes a los que probablemente vamos a tener que enfrentar y de hecho a los que ya hemos enfrentado. Si recordáis esas imágenes de las carreteras vacías, de repente las ciudades
ganadas para, bueno, otro tipo de usos que no eran los del coche, las vimos también durante el confinamiento aquí en España y en el resto de Europa, ¿no? Había incluso animales que no imaginábamos que estaban rondando las ciudades, como los jabalíes que aparecieron en Barcelona o los alces que aparecían en otras ciudades del norte de Europa. Entonces, es increíblemente interesante estudiar estos escenarios que de algún modo nos anticipan las posibilidades que seguramente tenemos desde el punto de vista político. Me vais a permitir que comparta una declaración, creo que es de hoy, no sé si es de hoy o es de ayer, pero es de hace muy pocos días, una declaración de la ministra austríaca de Defensa. Decía que la posibilidad de un apagón, de un corte de suministros en la red eléctrica era un peligro absolutamente real. Y de hecho decía que la cuestión no era si iba a haber o no cortes de suministro de energía este invierno, sino cuándo, porque ese horizonte parece que está más o menos claro. I was saying that, Mathilde, that it has been very interesting to hear your lecture, because I think we're going to face very similar scenarios in the future. We are probably, in fact, living in those scenarios. And I was remembering the statement of a minister from Austria, which said something like this: these days, the possibility of a widespread and prolonged blackout is a real danger. Moreover, for the Austrian minister, this Claudia Tanner, it was more than a possibility. The question is not if there will be a big blackout, but when. And honestly, I'm not sure that we can wait this togetherness and this solidarity that you tell us that was the typical mood in the Netherlands population. I was this weekend in France, and it was very surprising the strength of the anti-vaccine movement, for example. I was very shocked, and it's very dangerous to know that Eric Zemmour is in this moment the second candidate for the presidency of the Republic. I am not sure if we can be very optimistic about the reaction of our populations. And I don't know if the problem is that people is not really conscious of that we are in a war scenario. And I don't know how it could be possible to transmit to the people the real danger we are facing about these subjects. Bueno, esto es una primera observación que me gustaría hacer a la intervención de la profesora Szuba, pero también me gustaría hacer algunas observaciones, si es que sigue sin haber palabras. Bueno, pues entonces, hay tres palabras. Mathilde, we're trying to manage this situation as well as possible, but I don't know how it's going to work. So let me introduce you, yes. Joan Martínez Alier, which is a very important professor in Spain. Please, Joan. I know. I think that it's going to work all right. And what I liked is this idea of going back to the early 70s,
both because of the oil shock and the reactions, which I didn't, well, I was very much alive at the time. But I wasn't living in Europe. And in fact, it's very impressive to see the reaction in the Netherlands and so on that you have shown. But also it's interesting to remember, because in your writing you said that there was a European a commissioner of the European Commission. Of course, the European Commission was not very important at the time compared to now. And this was Sico Mansholt, who was the Dutch first commissioner for agriculture, giving money to peasants or to farmers to produce even more butter, isn't it? And then ¿Puedes intentar que se vean los subtítulos aquí, que me está pidiendo el público, por favor? ¿O puedo cambiar de idioma? Bueno, luego haces la intervención si quieres en español, ¿vale? O sea, termina en inglés para que lo entienda ella y luego si quieres hacer... Sí. So I'm very much in favor of this. And then how degrowth or decroissance started to be mentioned in France because of the book of Jacques Greenewald in 1979, and how there was a movement in France that nobody can deny that there was a movement in France from Le Casseur de Pape, from other people that you have not mentioned, but here Serge Latouche is very well known, partly also in Italy because he speaks totally fluent Italian, and he's been many times in Italy talking and also here. So this is true, but then my question would be that from 2008 onwards, this movement in France, which already, as you explained, exists with a French context, has become a European movement, not to speak of a world movement, which I don't think it is. But there is a degrowth, so the question is, do you agree that there is a degrowth world movement? I understand that you don't like, I mean, people, it also happens everywhere, that you like, if you are used to the word decroissance, you have perhaps thinking that it has some connotations that degrowth would miss, isn't it? Or post-Wachstum in Germany, because in Germany they say post-growth in German. It's not very good German. Post-Wachstum, post-growth. And it's the same movement. So we have meetings together, and there is academically it's grown very much. In Barcelona there is a strong group with Georgios Kallis and other people. So I think it would be a pity to limit it to France. But this is a question, because I myself, I'm not quite sure whether I think it's more important the social aspect, perhaps, than the academic or scientific aspect. But I think that scientifically we made a lot of progress, which was not the case in France, on the publication of books, articles, in the academic work on degrowth, isn't it? It's not that people get jobs because of this, but at least they have a good time writing doctoral theses and many articles in academic journals. This was one question I want to put to you, and the other is more to Ernest in the question, because yesterday we discussed Georgescu-Roegen, and the main idea, which I repeat now, is that the economy is not circular, that the economy is entropic. And this, of course, links with the oil shock, when people realize that oil was too cheap in money terms, because it was not, there is not enough oil to grow 6% per year forever. And then Hoover became well known, the idea of peak oil, which was from the 40s, and people rediscovered peak oil in the 70s, and everybody, including myself, at the time, we started to say the economy is about energy. The economy is not about money, the economy is about energy. And Georgescu-Roegen, of course, had already said this before the oil shock, in his book of 71 and other books in the late 60s. So, but I think that one thing that we should remember is that Georgescu knew perfectly that one part of the economy was circular, because the water cycle and the
photosynthesis and all these are circular because they work with sun energy. If the sun is working for 4 billion years, all these things are going more or less to happen in the same way. So the anti-entropic aspect of life and the book by Schrödinger that Ernest mentioned, I think are as much part of Georgescu-Roegen because he's describing the economy in energy terms as the entropic part. Because there is one category of Georgescu-Roegen, analytical category that yesterday we didn't mention, is the category of funds, fondos, no? Le fonds, comme le fonds from the physiocrats. These fondos, they are the land, they are the fisheries, they are the forest. All these things can work forever, for thousands of years at least, unless humans destroy them, or a plague would destroy them, or some meteorite could destroy them. But normally, if we have an economy based on these funds, estos fondos, pesca, la hierba que crece, los árboles, todo esto, la economía puede durar para siempre. Entonces es muy importante esta categoría. In Georgescu-Roegen, the category of funds is opposed to the category of exhaustible stocks. Of course, we can also exhaust the funds, what we would call perhaps renewable resources, but he doesn't like this. He didn't like this kind of expressions because they are too economistic, isn't it? They are too. She wanted a physical discussion, also coming from economics, from the physiocrats. So the fertility of the soil, the photosynthesis of the trees, the tropical forest with all the variety, the many fishes in the sea, all this is something that we are destroying, but we have no reason to destroy. We could use it sustainably, as we would say. But the other, the oil, the gas, the coal, and many other exhaustible stocks, there is no solution for this. If we are using them, we are exhausting them. And I think there is a big difference, because if not, we would have to think of a Georgescu-Roegen who wouldn't know about the physics of photosynthesis and evolution, biological evolution and so on. So these two parts, what we would call the circular economy and the entropic economy, are both in the book by Georgescu-Roegen, I would say. And yesterday we didn't talk enough about this, I think. How to link what I said before with this, I don't know, but one could probably wait, because what happened with the oil shock is that people realized that oil was not being produced by current photosynthesis. Oil was produced by photosynthesis of millions of years ago, and it was exhaustible stock, and therefore the price was very cheap because of colonial practices. I mean, the oil from what the Europeans call the Middle East, and the Indians from India called West Asia, which is more geographically correct, I think. This was carved up by the British before they left. And there is a very good thesis by somebody called Zehra Yassin, a Turkish historian, and she worked with the papers of British Petroleum, which are in Warwick University. And she shows that how the British, before they left, the British took over after the Turkish Empire lost the First World War. And then more or less in the 30s, 40s and so on, the British were more or less living, but before they left, the British Petroleum, the company, organized the Middle East. I said, here a little bit of Kuwait, here a little bit of Qatar, here the United, and all these places are where the gas and the oil are. And of course, Saudi Arabia, who is a big chunk, isn't it? So the whole thing of the wars in the Middle East have a lot to do with this kind of really colonial, is like sometimes we talk about the repartition of Africa in 1885, isn't it, in the Berlin Congress, and there was no Congress. This was the British Petroleum, according to this thesis,
who, with the Foreign Office, were organizing this. So the war in 73, of course, these are aftermaths of this, linked to the presence of Israel, of course, which has different reasons. Había dos palabras que yo os propondría que plantearais sucesivamente antes de dar la palabra a Ernest o a la propia Mathilde. Hola y gracias. Lo primero es que lo que has comentado, Luis, de Austria, justo lo llevaba pensando porque es que además Suiza también ha hecho un anuncio de la misma categoría, de que puede haber apagones, Alemania también, en China se está racionando en cierta manera ya el combustible y en España hoy Teresa Rivera ha ido a Argelia a asegurar una parte del suministro porque igual pues no dura todo lo que cabría o como mínimo van a reducirlo porque hay una de las dos tuberías que se va a perder aparentemente por razones geopolíticas. Pero Antonio Turiel, por ejemplo, muy cachondo él, le llama un fake chicken, como un falso pollo que se monta para precisamente evidenciar bueno, una situación, para no evidenciar una situación que es muchísimo más dramática de lo que se está contando. Y luego de lo que habéis comentado me ha hecho mucha gracia el tema de lo del degrowth movement, porque yo he tenido la suerte de filtrar como periodista los informes del IPCC del Grupo 3, que van a salir en marzo de este año, 2022. ¿Tú filtraste? Bueno, a mí me llegó la filtración y yo fui el que publicó el artículo, que el segundo artículo lo confirmaron conmigo Fernando Valladares, Antonio Turiel, Ferran Puigvilar, que seguro que conocéis. Y en el artículo, bueno, en la filtración realmente, en el contenido, citan a Jason Heikel, a Tim Parrique, a Georgios Callis, es decir, el IPCC está citando a los teóricos del decrecimiento mundial. De Barcelona. Con lo cual, quizás está abriendo una oportunidad, evidentemente tarde, pero quizás está abriendo una oportunidad para hacer ese tipo de campañas de marketing decrecentista que, como que nombraba yo ayer un poco. Pero son las partes que se han eliminado finalmente, las que no han aparecido, porque la filtración tenía que ver con eso, ¿no? Con... La filtración, brevemente, lo que cuenta es, digamos, el resumen para políticos del primer borrador. Ahora Greenpeace ha filtrado los comentarios, pero hasta que no llegue la publicación del informe oficial no sabremos qué han eliminado, qué han dejado, y lo bonito es que gracias a las filtraciones podremos comparar qué han eliminado, qué no han dejado y qué comentarios han influido en ese cambio, ¿no? Y para terminar, sí, gracias a Mathilde porque la presentación a mí hoy me ha encantado, su parte en concreto ha sido maravillosa, la de Ernest he llegado tarde, desgraciadamente por circunstancias que no vienen al caso, pero también me ha encantado. Pero la de Mathilde me ha encantado porque me recuerda a la situación que vamos a tener que vivir inmediatamente ya, y eso ya. Hola, buenas tardes. ¿Se oye? Sí. Bueno, yo también quería felicitar a los ponentes que también han estado pues muy brillantes y planteando pues problemas que son de plena actualidad. Efectivamente, estas noticias sobre las posibles restricciones que han venido, bueno, el gobierno austriaco, pues a mí me han impactado y bueno, a lo mejor quizá peco de exagerada, pero esta mañana pues he hecho acopio de todo lo que decían, de velas, baterías y demás. Algún amigo me ha dicho que, en fin, que soy una exagerada, pero bueno, cuando el gobierno, no tanto el gobierno, sino el ejército austriaco, pues, hizo una previsión y acertó con la previsión de una pandemia inminente, lo hizo, vamos, con una antelación de 2 años, pues esto posiblemente no es a humo de paja, o sea que realmente responde a la realidad. Bueno, centrando en la pregunta, has planteado, Mathilde, un escenario que yo creo que es, a mi modo de ver, un tanto optimista, o sea, la conclusión, por lo que he podido entender, es que ante las situaciones extremas, pues la democracia sí que puede imponer unas restricciones siempre que estas pues estén justificadas y estas restricciones pues se repartan con unos criterios de una cierta equidad. Y esto a la luz de lo que aconteció en los años 70 con la crisis del petróleo y otras circunstancias, sobre todo Países Bajos, Inglaterra, como tú has mencionado. Después también se ha comentado desde el moderador, Luis Arenas, pues
que hemos vivido en situaciones, vamos, muy próximas debido a la pandemia, y esa pandemia y esas ciudades vacías pues dan a entender que la población sí que hemos respetado estas restricciones. Ahora, la pregunta es, ¿hasta qué punto es extrapolable la situación que se vivió en la década de los 70 a esta situación? Parece que la ciudadanía ha aceptado las restricciones, pero debido a una pandemia, debido a un virus. Yo creo que la causa influye mucho o puede influir en la reacción de la población. O sea, una cosa es un virus que, bueno, algunos dicen que sí tiene un origen humano y demás, pero parece que es exógeno y que la población consideraba desde el primer momento que se podría resolver o gestionar con vacunas y demás. Y otra cosa es ya que haya una crisis energética, cuando el planteamiento, la mayor parte de la gente piensa que las energías son, vamos, ilimitadas y que si no, vamos, son conscientes de que está disminuyendo pues los combustibles fósiles y demás, pero piensan que la tecnología pues va a resolver esas carencias. Entonces, yo temo que la reacción de la ciudadanía no sea tan correcta como fue o tan festiva como fue en esas situaciones. Además, sociológicamente es muy distinto la época actual, me parece, vamos, desde mi punto de vista, que la época que se dio en los años 70. Estamos en un contexto social mucho más individualista, una sociedad mucho más hedonista, una solidaridad prácticamente inexistente, intergeneracional inexistente, creo. Y bueno, creo que la reacción, me temo que no cabe esperar que sea tan positiva y posiblemente esas democracias se cuestionarán incluso en fin, no quiero ser muy pesimista, pero la pervivencia de las mismas, porque tendrán que tomar medidas muy enérgicas, puede decir. Entonces, la pregunta concreta, Mathilde, es si crees que se puede extrapolar a pesar de todos estos inconvenientes. Gracias. Ernest, ¿tú querías decir algo? Yo sí quería decir una observación justamente sobre la ponencia de Ernest, porque no quería que quedara, digamos, aquí silenciada, y es algo que él ha dicho en relación con la impredictibilidad de los cambios. Tú has señalado cómo Georgescu-Roegen en ese sentido hablaba del aspecto cualitativo del cambio, un aspecto cualitativo que no puede ser anticipado por ningún planteamiento mecanicista, y esto a mí me hacía conectar con esa reivindicación que hace Georgescu-Roegen de la dialéctica, una cosa que parece que viene de otra tradición, pero la reivindicación del pensamiento dialéctico, es decir, como algo que de algún modo es imposible anticipar del modo puramente mecánico en que se anticipan los movimientos de una bola de billar sobre una mesa. Y eso lo quería leer para, digamos, que no quedara un tono tan pesimista en estas jornadas, que creo que es lo que está dominando, porque esa impredictibilidad del futuro significa que también hay la posibilidad todavía de corregir algo el rumbo. Cada vez nos queda menos tiempo, pero, digamos, lo que yo creo que debemos hacernos cargo es de que justamente porque el futuro está abierto, también podría estar abierto para lo mejor de momento. No sé cuándo se cerrará esa ventana de oportunidad, quizás cada vez es más estrecha, pero tal vez cuando la gente tome conciencia realmente de que de este horizonte de escasez solo se va a poder salvar, como decía Mathilde, centralizando, organizando, tomando decisiones claras, asumiendo un reparto justo de los pocos o muchos recursos que queden. Bueno, yo creo que ese es un escenario al que debemos aferrarnos los que no queremos salir de esta sala con un horizonte demasiado negro sobre la cabeza, ¿no? Y bueno, y sin más, y ahora te doy la palabra a ti o al resto de los miembros de la mesa. Vale, voy a intentar ser súper rapidísimo porque tenemos apenas 10 minutos. Quedan 10 minutos, ¿no? Una cuestión. A mí me parece, empiezo por lo que planteabas, me parece interesante la manera en que Georgescu-Roegen construye esta afirmación del cambio social como algo impredictible. Hay la cuestión de la aparición de la diferencia cualitativa, la distinción que hace entre el cambio con mayúsculas y el cambio con minúsculas, que es el de la mecánica, eso los movimientos. Hay muchas cosas.
Para filósofos yo sugeriría que en el fondo el libro es una reivindicación de Pascal contra Descartes. No es solo una broma, está claro que estudió y lo cita a Pascal cuando estaba en París, etcétera, y se nota mucho la influencia. Pero tú dices que el cambio sea impredictible quiere decir que puede ser cualquier cosa, para bien o para mal, sí, es verdad. Es cierto, pero también significa que no depende de lo que hagamos nosotros. Es decir, que no podemos producir que sea para bien. Pero, si es impredictible, no son las cosas, pero, por ejemplo, era claramente antinuclear, aunque claro, no está en el libro del 71, pero en el artículo del 75 que Mathilde ha citado, yo también, ¿no? Energy and Economic Myths, tiene, aparte de esta footnote que yo decía sobre el cambio climático y greenhouse gases, tiene sus así, comentarios sobre los residuos nucleares y esto. Y esto es el 75, el 79 hubo el primer accidente nuclear. Yo creo que esto es un factor de impredecibilidad. Estamos así caminando por el filo en Francia sobre todo, ¿no? Con tantas centrales nucleares antiguas que hasta un ministro las quería cerrar, quitaron al ministro, etcétera. Y cuando uno lee más bien así qué pasa en la política francesa, bueno, tal como lo entiendo yo, no se pone en el centro del debate esto. Y quizá ojalá no pase, ¿no? Quizá de un año un accidente lo pone en el centro del debate y sin querer, igual que pasó el 73 con el embargo, ¿no? O sea que va a favor de la impredecibilidad, digamos, ¿no? Dos observaciones más brevísimas, no te preocupes. Sí. La cuestión de la democracia, hombre, se puede decir, en teoría, cualquier decisión, por dura que sea, puede ser tomada democráticamente, en teoría. Lo que creo que puede decirse desde el punto de vista de la teoría social es que con situaciones como estas que están dibujando suponen una prueba o un test para la resistencia de las democracias. Ya veremos. En teoría pueden resistir, pueden no, pero no lo sé. Pero algo que alguien dijo ayer, que es la cuestión de las categorías de la psicología y de la psicología social para discutir este tipo de cosas, yo creo que aquí es pertinente, porque ¿cuánto dura la fiesta? Siempre es una excepción, aunque sea una excepción con restricciones. No podemos hacer esto, pero a cambio podemos ir a jugar a la autopista, etcétera. Es relativamente fácil que en la primera fase haya reacciones basadas en la solidaridad, en la cooperación, en el juego, en aprovechar la oportunidad. Ahora, ¿cuál es el ciclo de esto? Yo no lo sé, no me atrevo a anticiparlo, ¿no? Aquí la psicología social tiene algo que decir, sospecho. Y tercer comentario también muy rápido. Vamos a ver, hay la regla de Daly del uso de renovables, por ejemplo. Bueno, si tú no cortas en un bosque más madera de la que puede volver a crecer, entonces esto es sostenible. Esto Georgescu lo criticaba en Jevons. Cuando Jevons decía esto, Jevons no entendió esto, porque en el fondo está pensando también que cualquier forma de utilización económica, aunque sea de recursos renovables y aunque sea dentro de la tasa de renovabilidad, estaba sometida a la degradación entrópica, aunque la biosfera como tal no, pero su uso económico sí, ¿no? No es que sea un punto claro, pero de hecho en algún momento dice explícitamente, le dice contra Jevons, que Jevons decía, la sociedad, un campo se puede mantener en producción siempre, en cambio una mina no, una mina y dice, esto no, estaba equivocado, el campo tampoco. No sé si era excesivo, ¿no? ¿Se recuerdan? Porque no está claro. Bueno, yo creo que sí. No está claro que si uno utiliza un bosque así, al mismo tiempo lo convierte en una especie de monocultivo de madera y reduce la biodiversidad, etcétera, claro, ¿no? Produce efectos de degradación del ecosistema también, ¿no? Bueno. Okay, we're going to give the last word to Mathilde
I am very conscious that this is not the best way of having a discussion, but this is what we have, and Mathilde, the only thing I would like is to transmit the audience is very, very happy with your talk. They are very excited about how interesting was all you have told us, and we want to give you again thanks a lot for this contribution, and you will have the last word of this meeting today. So, yours. Thank you. I have understood bits of questions in Spanish, and I'll do my best to integrate that to my answer. First, thank you, Luis, to have told us about this quotation from the Minister of Austria about blackout. I didn't know about it, but I found it in the meanwhile, and it's very interesting, but it's coming from the Minister of Defense. Some interesting conclusions came from the Ministry of Defense in Germany. About 10 years ago, they had a report that was one of the first serious institutions, with a tie and all that. One of the first reports that took seriously the idea of energy scarcity and the geopolitical implications it could have. So I think it's very telling that it's not the Minister of the Environment in Austria that's telling us about electricity blackouts, but the Minister of Defense. And we have unexpected echoes. We found unexpected echoes to the green discussions with the army. And also, actually, when researching about how to conserve energy in a hurry, I found that the International Energy Agency, the IEA, International Energy Agency, which produces every year a report called World Energy Outlook, if that rings a bell for anyone. They have special reports to advise countries on saving oil or electricity in a hurry. There's one of each: saving oil in a hurry, saving electricity in a hurry. And the only mention of rationing is in the electricity one, saving electricity in a hurry. And they give examples of energy shortages or blackouts in countries and how the countries have complied with them and organized themselves. So you have there was a famous one in Canada when ice stuck on the electricity lines, and it created a blackout in Montreal, and another example in Brazil. And what they say about rationing is that it should be the last of options, because any other is better. And that's extremely interesting to see how deeply influenced they are by the idea that economic tools have to be favored, much favored over political stepping in the market. So anything that looks like a political intervention should be the last resort, and first economic tools for tradable quotas or taxations have to be favored, which is oh, I don't know what's this white window. Okay, because it leads me to another thing, because I could hear that a lot of people were not, I would say, didn't share what seemed to be some optimism from me, didn't share this my conclusions about how the experience in the Netherlands could give us a few lessons. I would like to talk about what happened in Paris during the First World War about coal rationing. Any war is
major disruption of the economy, and it was the case in France during the First World War. And coal started to be scarce and more expensive, and there was some people were unhappy about it, amongst obviously the poorest of the consumers, so the people with less incomes in Paris. But the first reaction of the local authorities, the municipality, was to suggest, it was not compulsory, suggest that the shops would put the prices in the window so that the consumer could exert their preference and compare the prices and go where the prices were best. That was the first step, the first act of the municipality to react to this scarcity. But it didn't help much, and prices continued to go higher, and the quantities to go scarcer. The second act of the government, all this takes months, but the second decision was to ask producers to make an effort, so to put a bit of pressure, no compulsion, but to put a bit of pressure on the producers and distributors of coal to bring more of it in Paris. And because it didn't work well enough, the third step was to declare a compulsory limited price, so a maximum price was established within Paris for coal. And it was only as a fourth step, and only a few years after the beginning of the war, that rationing was eventually put in place. And the documents you can find from the municipality of Paris tell you that it brought a lot of relief to the population and obviously to the less rich. And what's very telling about this story is that taking the side of the consumers means not taking the side of the producers and the sellers. And at this time, the local authority, the municipal council, had been elected with. It was linked. It was not autonomous. It was linked to the central government of France, and the central government had been elected with a majority of votes coming from the rural sides of France, the producing sides, and not the cities which are consuming. Because in terms of resources, it's always the same. The cities are consuming, the countryside is producing. They're not producing coal, but they're all producing food, and there was a problem with that as well. And it's very telling that when you're siding with the producers and the distributors, you prefer economic tools and not compared to an interventionism that would be putting the laws of the market aside for a moment. But that's what helps to protect the less equipped and the less powerful in a situation of a free market with a scarcity. So, coming back to the Netherlands, I think I heard that some of you were comparing it to the situation we had with the pandemics and the COVID-19. Obviously, the beginning of the pandemics were kind of reinforcing what my research on past rationing events had said, which is that even in a situation where a few months earlier nobody would have thought of it, some things can become accepted and normal because a sudden event, visible and clear for everyone, has happened. So there can be a real reorganization of the values and what's accepted by society because of a sudden event. These are the good lessons from the pandemics, which is that some of our old ideas can be reversed, but of course the bad conclusions are that, as we could see, the vaccine upheaval in France is very depressing.
And the recovery plan after the crisis, the recovery plan is trying with a lot of forces to come back to the normal. So this short event was not taken as in most parts of our organization, the pandemic was not taken as an occasion for rethinking, or if so, it was a very short-term rethinking. I would like to finish by talking a bit about what Mr. Martinez-Allier said about the degrowth movement. Obviously, my aim was not to describe the French degrowth movement, so I was very, very quick. I agree with you that if I had wanted to present to everyone what was the degrowth movement, Serge Latouche is a major and central figure. But here I wanted to put the accent on how the concept of degrowth came from meaning something theoretical to being the rallying flag for a school of thought, social movements, and journals and activists. From the end of the 2000s, degrowth in France has lost attraction. In the 2000s, it was clearly the green movement where young green activists would go if they were radical. That's not the case anymore. Young green activists today will much more be attracted by movements like Collapse or Extinction Rebellion and all the nebulous, the group of movements that practice civil disobedience. That has a lot of attraction to them. And the idea of trying to construct another world is not as popular as helping the actual one to come to terms with its contradictions. And compared to that, I would completely agree with you on the fact that the most active and prolific part of the degrowth movement today is in the academics and in among the thinkers, but not the activists. So I would not describe it anymore as a social movement, but as a school of thought that attracts, amongst others, attracts a good part of academics and thinkers, and the degrowth conferences are central to that and have helped making it important beyond only Europe. So, but as a social movement, I'd be happy to have your opinion on how it's like in Spain and in other countries you know about, but in France, it's not anymore the main attractor. So Nicholas Georgescu-Roegen will remain as an important thinker in history of political ideas in the Green movement in France, but not as something that grassroots activists will mention as one of their favorite authors. That's for today, anyway. That's it, thank you. Well, thank you very much. We have no time. This institution closed at 9, so we are out of time. But thank you very much, Mathilde, for being there. Gracias a todos los que habéis aguantado aquí hasta el final. Os recuerdo que la próxima semana nuestras jornadas se desarrollarán en Zaragoza y habrá acceso a través de streaming a las conferencias que impartirán Mario Bonayotti, otro gran especialista en Georgescu-Roegen, Antonio Valero, uno de los más importantes especialistas en temas, digamos, de sostenibilidad de materiales de la Universidad de Zaragoza, Lina Gálvez, que es una economista miembro del Parlamento Europeo en este momento, y Óscar Carpintero, que es economista y el editor de los textos de Georgescu-Roegen. O sea que es un plantel también realmente excelente. Si os interesa el tema, la próxima semana estaremos en Zaragoza, algunos virtualmente y otros presencialmente. Muchísimas gracias. Thank you very much, Mathilde. It's been a pleasure to meet you. Y bueno, hasta la próxima.